Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra del Señor. Les pido, hermanos, por favor, oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra predicada y Él sea glorificado, hermanos, en todo este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que cada semana, Señor, nos das. Gracias por el alimento espiritual, Señor, para nuestras almas. Padre, queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo. Padre, te rogamos, Señor, que nos hables, que podamos conocerte más, que nos muestres tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Padre, que tu palabra, Señor, hoy nos consuele, nos conforte, pero también nos exhorte, Señor. Síguenos hablando, Padre, por favor. Danos gracias, Señor, para poder estar atentos, Señor, a tu palabra, sin distraernos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entenderla, Señor, con claridad. Te ruego, Señor, me des gracia, Padre, para ser claro, Señor, para poder exponerla correctamente delante de mis hermanos, Señor. Ayúdame, Padre, en mi debilidad, en mi torpeza. Suple toda carencia, Señor, por medio de tu Espíritu. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo. Padre, te pedimos esto y también, Señor, queremos pedirte por aquellos que están sin Cristo, Señor, en este lugar, que hoy escuchan tu palabra, Señor, que hoy escuchan, Señor, la obra de Cristo. Te pedimos, Señor, tengas misericordia y los lleves al arrepentimiento, Señor, a la fe del Hijo de Dios. Extiende tu reino, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 18. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 10. Josué 18, del 1 al 10. Leamos, hermanos. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo.
Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar, por favor. Muy bien, hermanos. Antes de ver el pasaje central de la predicación, es necesario, hermanos, recordar algunas cosas para tener claro el contexto en el que nos encontramos. En los últimos sermones de Josué, hermanos, hemos estado viendo cómo Josué está llevando a cabo la encomienda que el Señor le dejó, la encomienda de repartir la tierra de Canaán a las diferentes tribus después de haber conquistado la tierra. En el capítulo 13, ahí vimos que Josué le dio la heredad a las 2 tribus y media, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Estas tribus, hermanos, recordarán, eran las tribus ganaderas que en los tiempos de Moisés, ellos le pidieron a Moisés que les entregaran esas tierras que estaban del otro lado del Jordán. Ahí tenemos el mapa, hermanos, ahí podemos ubicar a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, estas tierras que estaban al oriente del Jordán, es decir, no estaban dentro de la tierra prometida, no estaban dentro de Canaán, estaban al este del Jordán. Y luego vimos en el capítulo 14 que Judá es la primera tribu que recibe su heredad dentro ya de Canaán. ¿Recuerdan, hermanos? A Caleb. Acompáñenme ahí a Josué capítulo 14, por favor, hermanos. Ahí vimos cómo los hijos de Judá, de esta tribu, vienen a Josué, que estaba en el Gilgal, y Caleb le pide esa porción de tierra que Moisés le había prometido 40 años atrás. Y después de esto, después de recordarle a Josué todo ese acontecimiento donde Moisés le promete esa tierra, es ahí que Caleb le dice en el versículo 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y después vimos en el capítulo 15 cómo Caleb conquista esta tierra, porque, hermanos, el hecho de que Josué se la haya entregado no significa que ya Caleb podía entrar ahí y empezar a disfrutar de esa tierra. Recordemos, hermanos, que el pueblo había sido negligente y muchos de los enemigos con quienes debían haber acabado por completo todavía estaban ahí. Entonces ahí en el capítulo 15, hermanos, vimos cómo Caleb conquistó Hebrón, pero tenía que derrotar a los 3 hijos de Anac, estos hombres que eran gigantes. Y dice en Josué 15, versículo 14, Josué 15, versículo 14, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y Talmai, hijos de Anac. Y vimos cómo también hizo un desafío para encontrar un buen esposo para su hija. Y dice en el versículo 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Agsa por mujer. Y Otoniel, aquel que se convertiría más tarde en el primer juez de Israel, un hombre valiente, un hombre fiel al Señor, él conquistó esa tierra. Y por supuesto, a su esposa, ¿sí?
Y enseguida, hermanos, en ese capítulo 15, a partir del versículo 20, vemos ahí cómo Judá recibe una gran extensión de terreno ahí al sur de Canaán, y ahí lo vemos en el mapa, hermanos. Esa es la heredad de Judá, ahí en el sur de Canaán. Y todo el capítulo 15, hermanos, nos describe todas las ciudades y los límites que les fueron entregados a Judá. Después, hermanos, avanzando en el capítulo 16 y 17, vimos ahí la repartición de las tierras a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Esto fue lo que vimos la última ocasión, hermanos. Cómo ellos recibieron estas tierras y se empezaron a quejar, porque ellos decían, tenemos que combatir para tomar esa tierra, cuando eran tierras especiales, tierras donde había frutos que no había en ningún otro lugar en Canaán. Eran tierras extensas, hermanos, y sin embargo ellos no tuvieron contentamiento con eso. Por el contrario, se quejaron. Y estas tribus, hermanos, también se les asignó un territorio semejante al de Judá, pero en la parte centro-norte del país, como podemos ver ahí en el mapa. Ahí podemos ubicar a Efraín y a Manasés. Y de Leví, capítulo 18 nos vuelve a recordar que ellos no recibieron una parte del territorio de Canaán, ellos no recibieron tierras físicas, porque como lo vemos constantemente en el libro de Josué, el Señor era su heredad. Ellos tenían un llamado especial, ¿sí? Ellos no necesitaban una porción de tierra. Ellos, como vamos a ver en el capítulo 21, cuando lleguemos ahí, ellos fueron distribuidos de otra manera. Ellos, podemos decir, hermanos, que ellos vivían de la caridad de las demás tribus. De manera que, hermanos, con este contexto, tenemos que 5 de las tribus ya habían recibido sus posesiones: Rubén, Gad, Judá, Efraín y Manasés. Pero aún quedaban 7 tribus que no habían recibido su parte en Canaán: Simeón, Dan, Neftalí, Aser, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Estas son las tribus de las que comienza a hablar el capítulo 18, que todavía no tenían un lugar. Pero vamos a ver por qué, hermanos. Porque Josué los exhorta en su negligencia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de Judá? Ellos tomaron la iniciativa y vinieron a Josué y les pidieron las tierras, le pidieron su heredad. Pero estas 7 tribus, hermanos, que no habían tomado sus posesiones en Canaán, pareciera como si se encontrasen cómodas en su nomadismo. Ellos no tenían prisa en ocupar lo que les correspondía. ¿Y esto por qué, hermanos? Algo similar a lo que pasó con los hijos de José. Ellos no vinieron a Josué a pedirle la heredad, a pedir lo que el Señor les daba por gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque había un esfuerzo que debían hacer de por medio. Había todavía aquellos enemigos a quienes debían derrotar. Así que ellos no querían hacer eso. Acercarse a Josué y pedirle las tierras implicaba un esfuerzo que ellos no querían hacer. Y es por eso, hermanos, que Josué les exhorta por su negligencia en este asunto. Josué capítulo 18, versículos del 1 al 3. Teniendo ahora ya recordado el contexto, leamos lo que nos dice este capítulo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hermanos, el Señor le había concedido a su pueblo muchas conquistas en las diferentes batallas que tuvieron cuando llegaron a Canaán. Muchas conquistas sobre los enemigos que ocupaban esa tierra. Y hemos visto, hermanos, vimos a partir del capítulo 12, cómo el Señor con brazo poderoso les daba la victoria a su pueblo. Constantemente vemos eso. ¿Recuerdan, hermanos, recuerdan niños, cómo Dios les entregó Jericó, derrumbando de una manera poderosa esas murallas? ¿Recuerdan cómo le dio al pueblo la victoria sobre Ahí? A través de una estrategia de emboscada, donde el Señor entregó a más de 12,000 hombres al pueblo de Dios. O cómo el Señor entregó a los amorreos. ¿Recuerdan, niños, cómo el Señor detuvo el sol y la luna ahí en Gabaón hasta que el pueblo terminara con sus enemigos? Vemos constantemente eso, hermanos. Sin embargo, a pesar de esas conquistas, el pueblo de Dios, como lo vimos la última ocasión, dejó con vida a algunos de sus enemigos. Era muy claro el mandato del Señor, hermanos. Cuando entran a Canaán, el Señor les manda, y esto se los había dicho desde los tiempos de Moisés, que acabaran con cada uno de los habitantes que estaban en Canaán, en la tierra prometida. Esto iba a evitar, hermanos, problemas para el pueblo de Dios. Esto iba a evitar que se contaminaran con su idolatría. Esto iba a evitar, hermanos, que sufrieran consecuencias por la inmoralidad de esos hombres, por la perversidad. Era claro el mandato del Señor, y sin embargo, el pueblo fue negligente en esto y dejó con vida a varios de sus enemigos. Miren lo que dice Josué capítulo 15, versículo 63. El último versículo de este capítulo 15. Dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Luego más adelante, Josué capítulo 16, versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Recuerdan, hermanos, los hijos de José? En vez de tomar esa tierra, de derrotar a sus enemigos, como era la voluntad de Dios, ellos los hicieron tributarios. Dijeron: es más fácil cobrarles impuestos para llevar la fiesta en paz, para que ellos puedan habitar también aquí con nosotros. Es más fácil eso que tratar de eliminarlos. Qué difícil enfrentarse en una batalla a esos hombres. Josué capítulo 17, versículo 12. Josué 17, 12. Mas a los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Estas tribus, hermanos, no pudieron vencer a esos enemigos, se volvieron negligentes. Y hermanos, esta es la lección para nosotros. Si se han percatado, hermanos, en la providencia del Señor, las últimas semanas, tanto en el libro de Josué como en las meditaciones en Génesis, como otros hermanos que han compartido, hermanos, el Señor nos está hablando acerca de esto. A no ser negligentes, a no ser flojos espiritualmente.
De la misma manera, hermanos, que el Señor concedió muchas conquistas, muchas victorias a su pueblo en los días de Josué, de la misma manera, hermanos, el Señor nos ha concedido muchas conquistas. Nos ha permitido, hermanos, tener conquistas sobre nuestras antiguas concupiscencias, sobre aquellas concupiscencias que en algún momento dominaban nuestras vidas, dominaban nuestros corazones. Quizá la codicia, la mentira, la inmoralidad sexual, el alcohol, el orgullo, la amargura. El Señor nos transformó por gracia. El Señor nos salvó. Pero ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros podemos engañarnos pensando que esos pecados ya no volverán. No podemos engañarnos, hermanos, pensando que esos pecados los tenemos totalmente dominados. Hermanos, el pecado todavía mora dentro de nosotros. Las propensiones a pecar todavía están en nosotros, todavía están en nuestro corazón. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser conscientes, hermanos, de que son los viejos pecados los que solíamos cometer más a menudo, habitualmente. Son esos pecados, hermanos, a los que somos más propensos a ceder y a caer. Debemos ser conscientes de estas cosas, hermanos. Estas 7 tribus parece que cayeron en una comodidad, parece que cayeron en un conformismo. Ellos podían decir: nosotros salimos del desierto, el Señor nos sacó de ahí poderosamente. Nosotros vagamos por ahí y nosotros cruzamos el Jordán, conquistamos la tierra de Canaán. Y entonces quizá ellos llegaron a decir: pues ya eso es suficiente. ¿Para qué tener una heredad? ¿Para qué tener una porción de tierra? El Señor nos ha sacado de la esclavitud en la que estábamos y ahora podemos estar aquí disfrutando de esa libertad. Como decía al principio, parecía como si se encontraran cómodos en ese nomadismo, en ir de aquí y de allá sin tener un lugar fijo, una heredad. Y hermanos, a veces como cristianos podemos caer en tener una mentalidad similar. Mi alma está a salvo, he sido perdonado por el Señor, así que puedo tomar un descanso. Puedo quitar mi pie del acelerador. Y cuando esto pasa, hermanos, es cuando terminamos por ceder a esas viejas concupiscencias, a esos viejos pecados. Y entonces nos empezamos a vestir como antes, nos empezamos a comportar como antes, empezamos a ver lo que veíamos antes, a juntarme con la gente con la que solía juntarme antes, a hablar como hablaba antes. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor en las últimas semanas, en las últimas predicaciones? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vayamos, hermanos, por favor, a la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo a creyentes, a la iglesia en Colosas, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, hermanos, ¿hemos resucitado con Cristo? Bueno, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir el pecado. No demos lugar, hermanos, a hacer. Se presenta la tentación y la determinación de nuestro corazón debe ser hacerlo morir antes de que se levante, antes de que quiera cobrar vida. Hacerlo morir. Mortificar el pecado. No darle oportunidad al pecado de que tome lugar otra vez en nuestro corazón. Y en esto, hermanos, debemos ser firmes y diligentes. No podemos jugar con estas cosas, hermanos. Ya vimos en el ejemplo de Jacob las terribles consecuencias de caer en pecados pasados. El Señor dice aquí, hermanos, a través del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y ahora, hermanos, es muy interesante ver lo que Josué en el capítulo 18 les pide a esas 7 tribus que estaban siendo negligentes. Vayamos allí, hermanos, regresemos a Josué capítulo 18, versículos 3 y 4. Vean lo interesante de la petición que les hace Josué a estas tribus. Josué 18, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Versículo 4. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Hermanos, estos 3 representantes de cada tribu, es decir, iban a ser 21 hombres, ellos debían recorrer la tierra, atravesar los campos, mirar los verdes valles, las llanuras fértiles, las ciudades, el lugar donde podían ir a pastar con sus ovejas, los frutos de la tierra, y después ellos debían describir lo que vieron y llevar ese informe a Josué. Miren lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Hermanos, esta era una estrategia de Josué. Una estrategia para que cuando el pueblo fuera a recorrer la tierra y la describiera, esto les abriera el apetito, les conmoviera el corazón de lo que Dios les había dado por herencia, una tierra que no merecían, un lugar que solo podían heredar por la gracia de Dios, y una tierra que ellos fueran conscientes de que por sus fuerzas jamás la tendrían. Y haciendo esto, ellos desearían ir inmediatamente a Josué a pedirles que les diera, que les concedieran esas tierras. Josué, hermanos, podemos decir, los está llevando a que hicieran morir lo terrenal en ellos, a que hicieran morir su flojera, su negligencia, y a que pusieran su mirada en esa herencia que Dios les había dado.
Y esa es la labor, hermanos, de todo ministro, de todo pastor, llevar a la iglesia, llevar a las ovejas a mirar las cosas eternas, a mirar a Cristo, a mirar las cosas que no se ven y exhortar a que hagan morir lo terrenal en ellos. Hermanos, de la misma manera nosotros debemos dejar esa pereza, debemos dejar esa negligencia espiritual. Hermanos, vayamos y recorramos la palabra de Dios. Describamos lo que está aquí, hermanos, los beneficios que tenemos en Cristo. Describamos, hermanos, ese perdón de pecados que tenemos por gracia, la salvación eterna, nuestra herencia en gloria celestial, las moradas que Cristo fue a preparar para nosotros, la vida eterna. Vayamos a la Escritura, recorramos la Escritura, hermanos, y veamos todas las gracias del Señor para con nosotros. Todo lo que por gracia ahora tenemos en Cristo, hermanos. Pongamos nuestra mirada en estas cosas, en las cosas de arriba, y entonces, así como era el propósito de Josué con estas 7 tribus, de que anhelaran su porción de tierra, cuando nosotros hagamos esto, hermanos, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, entonces, hermanos, anhelaremos más a Cristo. Anhelaremos más las cosas del Señor, andar en santidad. Aún hay territorio que poseer, hermanos. Aún hay trabajo que hacer para el Señor. Y estamos llamados a eso, a esforzarnos por contender por la fe. Arthur Walkington Pink, mejor conocido como A.W. Pink, un teólogo inglés que vivió a principios del siglo XX, que murió en el año 1952, y que, por cierto, hermanos, él estaba escribiendo un comentario del libro de Josué y no lo pudo terminar. Se quedó hasta el capítulo 22, porque el Señor lo llamó antes. Él dijo lo siguiente, escuchen esto, hermanos: como la gran mayoría de los miembros de la iglesia, estos israelitas habían cruzado el Jordán, habían puesto un pie en Canaán, pero se habían vuelto negligentes y no lograron aprovechar la riqueza de la tierra. De la misma manera, miles hacen una profesión de Cristo, se unen a una iglesia e imaginan que sus pecados y sus almas salvadas de la ira venidera están satisfechas y descansan en ello, pero no están remando hacia adelante. No tienen conciencia de mortificar el pecado, no hacen esfuerzos serios para perfeccionar la santidad en el temor del Señor, se preocupan poco por progresar en la vida cristiana y son piedras de tropiezo para los que son diligentes. Dicen que están persuadidos de que fueron salvados en algún momento del pasado y se engañan a sí mismos pensando que por más negligentes que sean en resistir al diablo y vencer al mundo, están eternamente seguros. No tienen como preocupación diaria agradar a Dios y sin embargo piensan en obtener la recompensa de su herencia. Esto es algo, hermanos, que nos debe hacer meditar, que nos debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, ¿nos hemos relajado o estamos siguiendo diligentemente al Señor? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos relajados, hermanos?
¿O estamos buscando diligentemente al Señor en ese llamado a luchar por la santidad, en ese llamado a trabajar y a servirle a Él? Una de las causas de ese letargo espiritual, sin duda, es el pecado, como lo hemos visto. Pero hermanos, otra de las causas comunes en las cuales podemos llegar a caer en un letargo espiritual, además de ceder al pecado, es el desánimo. Nosotros como creyentes, hermanos, somos muy propensos a desanimarnos. Nos desanimamos cuando las cosas no fluyen como nosotros quisiéramos, cuando mis hijos no responden al Evangelio como yo quisiera, cuando el carácter de mi esposo o de mi esposa no cambia, cuando vemos problemas en la iglesia por comportamientos pecaminosos y decimos, ¿por qué suceden estas cosas en la iglesia? ¿Dónde está el amor que profesamos tener los unos a los otros? Estas cosas, hermanos, pueden llegar a desanimarnos mucho. Pero estamos llamados, hermanos, a perseverar. No estamos llamados a quedarnos ahí, hermanos. Estamos llamados a perseverar. Notemos otra cosa muy importante en nuestro texto. Eran 7 tribus, hermanos. Hace ratito teníamos el mapa. Si vemos el mapa, imaginamos esas 7 tribus, hermanos, la cantidad de gente que corresponde a esas 7 tribus. Miles, quizá millones de personas. Y esto debe hacernos reflexionar, hermanos. Debemos cuidarnos de no ser contaminados con la pereza de otros. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos cuidar de que nosotros mismos no estemos propagando esa pereza espiritual, esa negligencia con otros. La pereza, hermanos, es tan contaminante que contaminó a 7 tribus en el tiempo de Josué. Lo mismo pasó cuando esos espías regresan de su misión en los tiempos de Moisés. ¿Y recuerdan? Empiezan a desanimar con sus palabras a los demás. Y solo Josué y Caleb estaban firmes. Estaban convencidos de ir a conquistar la tierra porque sabían que el Señor estaba con ellos, porque el Señor lo había prometido. Y aunque habían visto gigantes y enemigos difíciles, ellos estaban convencidos. Y sin embargo estaban los otros, negligentes, que querían evitar el esfuerzo de ir a Canaán y decían, estamos mejor aquí en el desierto. Así, hermanos, hay personas dentro de la iglesia que quieren desanimar a otros. Y debemos tener cuidado de no contagiarnos de esa pereza. Porque es un pecado, hermanos, que rápido se esparce. Y cuando menos nos damos cuenta, ya se propagó en gran manera. Y muchos dejan de poner el pie en el acelerador. Hermanos, las Escrituras nos llaman a seguir a aquellos quienes son buenos ejemplos. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba diciendo, sigan mi propósito, sigan mi causa de estar dispuesto hasta la muerte por causa de Cristo. Sigan mi ánimo de pelear hasta el final, sigan mi ánimo de luchar a pesar de que pareciera que todas las puertas se están cerrando. Sigan mi ánimo, porque Dios abrirá el camino si le seguimos fielmente. Pero tengamos cuidado, hermanos, de los que buscan desanimarnos, de los que persisten en ver siempre lo negativo, de los que nos quieren dejar sin esperanza.
¿Acaso no tenemos un Dios grande, hermanos? Que ante cualquier adversidad el Señor nos puede ayudar y nos puede restaurar y nos puede dar su gracia para seguir adelante. Tengamos cuidado de esos holgazanes que solo exigen y no aportan nada bueno, hermanos, a nuestras vidas. Vayamos a algunos pasajes, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, en donde el Señor nos manda de manera explícita y contundente a esforzarnos, a ser diligentes. Hebreos capítulo 6. Hermanos, Hebreos fue escrito para creyentes hebreos, como lo dice el nombre de la carta. Creyentes que estaban desanimados, hermanos, que estaban en peligro de abandonar la lucha. Y dice Hebreos 6, versículos 11 y 12: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, esa palabra, hermanos, solicitud, se pudo traducir como diligencia. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, versículo 12, a fin de que, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de Hebreos está diciendo aquí a estos creyentes: sigan a aquellos que a través de su fe, que a través de esperar en Dios, heredan las promesas. Sigan el ejemplo de ellos. No sigan el ejemplo de los perezosos que buscan desanimar. No sigan a aquellos que viven como si no tuvieran esperanza. Sigan a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vayamos a otro texto, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice Pablo aquí a los creyentes: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 4 imperativos vemos aquí, hermanos, y todos opuestos a la negligencia, todos opuestos a la pereza. Primero dice: velad, manténganse alertas, manténganse despiertos, manténganse en guardia. Estemos atentos a cada oportunidad que Satanás quiera aprovechar para arruinarnos. Velemos, hermanos. Y luego dice: estad firmes en la fe. Esto se refiere, hermanos, a estar firmes en la palabra de Dios, estar firmes en la verdad, en las Escrituras. Y este imperativo, este mandato, hermanos, no es posible si yo cada día leo la Biblia de manera superficial, si llego cansado en la noche del trabajo y las actividades y voy y la leo y digo: ya cumplí con leer la palabra. Estar firmes, hermanos, significa ir constantemente a la palabra del Señor, meditarla, estudiarla, leerla con detenimiento, contemplarla, desearla cada día. Como un niño recién nacido desea la leche materna, así, hermanos, debemos anhelar la palabra de Dios, deseando que al ir a ella el Señor nos hable.
Después dice el tercer imperativo, portaos varonilmente. Esta frase, portaos varonilmente, es una palabra griega nada más. Y esta palabra quiere decir literalmente, pórtense como hombres. ¿Cuál es una cualidad, hermanos, que Dios les ha dado o nos ha dado a los hombres? Que somos valientes. Eso significa, hermanos, Pablo dice, pórtense como hombres. En medio de esas dificultades, en medio de esos desafíos, pórtense varonilmente, pórtense de una manera valiente. Pero esto también habla de madurez, confiando en el Señor, viviendo una vida consagrada a Él. Eso es lo que significa portaos varonilmente. Ser valientes. Portarnos con madurez ante las diversas situaciones. Problemas, hermanos, siempre vamos a tener. Siempre va a haber. Situaciones difíciles en nuestras vidas, aun cuando no impliquen pecado, las va a haber. ¿Y cómo debemos tomarlas? ¿Cómo debemos comportarnos ante esas dificultades? Varonilmente, con madurez, con valentía. Hacer frente a ellos, a estas cosas. Y el cuarto imperativo, hermanos, es consecuencia de haber hecho los tres anteriores. Dice aquí, y esforzaos. Sean fuertes en lo anterior y entonces podrán ser esforzados. Sean fuertes para no ser negligentes en la fe cristiana. Y vayamos a otro texto, hermanos, por favor, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Dice Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Estos pasajes, hermanos, nos enseñan a no ser flojos, a no ser negligentes. Nos llaman, hermanos, a esforzarnos. Hermanos, pensemos en qué hemos dejado de ser diligentes en nuestra vida cristiana. ¿Has dejado de buscar al Señor como solías hacerlo cuando el Señor te salvó? ¿Has dejado de buscarlo con esa misma fuerza, con ese mismo anhelo, como cuando lo hacías cuando el Señor te salvó? ¿Has dejado de profundizar en las Escrituras cuando antes llorabas de gozo cada vez que el Señor te mostraba algo en ellas? ¿Has dejado de predicar el Evangelio con el fervor que lo hacías antes? ¿O has dejado de predicar el Evangelio? ¿Has dejado de venir con gozo a la iglesia como lo hacías antes? ¿Has dejado de venir a las reuniones de oración por tu pereza, teniendo oportunidad de venir? ¿Has dejado de esforzarte en ir al evangelismo corporativo porque prefieres la comodidad de descansar en tu casa? Hermanos, no olvidemos algo.
Estamos llamados a servir. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, no para llegar y descansar en esa tierra prometida, no para caer en un conformismo y decir, ya el Señor nos sacó de la esclavitud, ahora ya estamos aquí, en un lugar más bonito. No, hermanos, estamos llamados a pelear. Estamos llamados a servir. El Señor nos ha sacado de nuestra esclavitud espiritual. Ahora estamos en Cristo, pero no debemos ser conformistas y quedarnos ahí, hermanos. De hecho, si alguien se queda ahí, si alguien dice, el Señor ya me salvó, entonces puedo vivir como quiera porque la salvación es eterna, ¿no? La salvación no se pierde. Bueno, si alguien está o ha caído en esa condición, muy seguramente esa persona nunca fue salva. Porque en un cristiano, hermanos, el amor de Cristo nos constriñe y no podemos quedarnos pasivos. Queremos conocerle más, queremos servirle, queremos extender su reino por medio de la predicación del Evangelio. Queremos hacer lo que el Señor nos manda hacer. Dice Romanos 6:22, yo se los leo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos llamados a servir, hermanos, a buscar la santificación en nuestras vidas. Y somos llamados a servir, hermanos, pero no por imposición, no por obligación, sino como una consecuencia de nuestra identificación con Cristo, el siervo perfecto, aquel que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La diligencia, hermanos, es una demostración de nuestra identificación con Cristo, de nuestra identificación con aquel que dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe la obra. Pero vemos algo, hermanos, regresando a Josué. Vemos que después de esa exhortación de Josué, esa exhortación a la negligencia de esas 7 tribus, vemos finalmente, hermanos, que las tribus recibieron su heredad. Al final del capítulo 18, hermanos, vemos la entrega de esa heredad a la tribu de Benjamín. Después, a lo largo del capítulo 19, vemos la entrega de la heredad a las 6 tribus restantes, a Simeón, a Zabulón, a Isaacar, a Aser, a Neftalí y a Dan. De manera, hermanos, que vemos que la tierra fue repartida en su totalidad. Todas las tribus tuvieron su heredad. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que nada puede impedir la realización de los planes de Dios. Nada lo puede impedir. Las circunstancias temporales, la debilidad de la iglesia, la pereza de algunos cristianos, la negligencia en muchas ocasiones, hermanos, todo eso no va a afectar el propósito eterno de Dios. Y esto es esperanzador, hermanos. Y así como hemos visto en las breves meditaciones en la vida de Jacob, el Señor a los que le aman siempre los lleva de regreso a Betel, a Cristo, al camino correcto. Tenemos esperanza, hermanos, en Cristo, de que Él nos restaurará cuando nosotros
nos arrepentimos de nuestra negligencia espiritual. Tenemos esa certeza, hermanos. Él nos perdona y Él nos restaura y nos lleva de camino a Betel. Eso es esperanzador, hermanos. Y llegará aquel día, hermanos, y que esto aliente nuestros corazones aún más. Llegará aquel día cuando la iglesia, en ese estado eterno, en ese estado ya de gloria, glorificados al lado del Señor, podamos decir: todo lo que hizo el Señor lo ha hecho. Nada va a impedir, hermanos, que se cumpla el propósito eterno que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Y aunque esto es verdad, hermanos, el Señor ahora nos manda a no ser negligentes. Eso se va a cumplir, hermanos. Y el Señor, a quienes ha salvado en medio de nosotros, nos va a llevar a la gloria. Pero ahora, hermanos, el Señor nos manda a no ser negligentes, a esforzarnos para servir a aquel que es digno. Y como dijimos, hermanos, no lo hagamos por compromiso, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos por querer quedar bien con el hombre. Hagámoslo por amor a aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. Hagámoslo por amor a aquel que derramó su sangre en la cruz para comprarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y querido amigo que no conoces a Cristo, quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo serás negligente sin ir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer, amigo? Como Josué lo hizo con las tribus, querido amigo, ahora yo te digo con mucho amor: ve y recorre el Evangelio y contempla la obra de Cristo a favor de los pecadores. Y cuando hagas esto, desearás a Cristo, desearás ir a Él en arrepentimiento y fe. Cuando vayas a la Escritura y leas de aquel que vino, que se despojó de su gloria temporalmente y vino a este mundo lleno de maldad y vivió una vida perfecta en plena obediencia a los mandamientos del Padre, y en el cumplimiento del tiempo fue a esa cruz donde derramó su sangre para que tú, querido amigo, hoy tengas esa esperanza. Para que hoy, amigo, si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, recibas el perdón de todos tus pecados, la vida eterna, para que comiences a conocer verdaderamente a Dios. Haz esto, amigo. Haz esto. Ve a la Escritura y ve a aquel que se levantó de los muertos al tercer día y que hoy ofrece salvación eterna de manera gratuita. Arrepiéntete de tus pecados, amigo. Reconoce tu incapacidad de salvarte a ti mismo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Confía en su obra a favor de los pecadores, y entonces verdaderamente conocerás tu heredad. Hermanos, vamos a orar pidiendo que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y la pongamos por obra. Oremos, hermanos.